Muy bien, mis amados y amadas del Señor, tengan muy buena noche, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que el Señor sea guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, llenándolos de mucha sabiduría. Damos gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado en salud, nos ha cuidado en bienestar. El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí conectados pueden levantar su manito y darle gracias a Dios, porque en medio de todo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden en esta noche decirle, Señor, así es? Estamos completamente agradecidos porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado. Damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través de Facebook, las personas que están conectadas a través de la plataforma de Zoom, las personas que posteriormente verán este video, este mensaje a través del canal de YouTube. Damos muchísimas gracias al Señor por su fidelidad, por ser tan bueno, por ser Él quien nos ha guardado hasta aquí. Vamos a continuar con nuestra serie que ya hemos completado cerca de unas 38 lecciones en lo que tiene que ver con este título que colocamos, Liberados para servir a Dios. Todo esto lo basamos en el libro de Éxodo, cómo el Señor prepara a su pueblo, cómo el Señor alista a su pueblo, cómo el Señor está formando su pueblo para que una vez listos y formados, entonces le puedan servir. Dijimos desde recién comenzando esta serie que es la misma situación que nosotros estamos enfrentando hoy en día, donde Dios nos ha sacado del mundo, pero que es necesario que cada vez el Señor siga depurando, siga limpiándonos, para que nosotros verdaderamente podamos ser vasos de honra delante de Él, para que nosotros verdaderamente le podamos servir como Él quiere. Hoy vamos a tocar el libro de Éxodo, capítulo 25, vamos a ir con la segunda parte que va del versículo 23 hasta el versículo 30. Y vamos a hablar hoy de un tema que he titulado La mesa de los panes. Diga conmigo, la mesa de los panes. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que el Señor nos dé la revelación de su palabra para poder entender este tema de lo que tiene que ver con la mesa de los panes y de qué manera esto tiene relación con nosotros hoy en día. Dice la Escritura, libro de Éxodo, capítulo 25, a partir del verso 23 en adelante. Dice la Escritura: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Versículo 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Versículo 28 dice: hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Hará también, dice la Escritura, el versículo 29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se librará. Dice la Escritura en la parte B del versículo 29, de oro fino las hará. Y a partir del verso 30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, diga conmigo, continuamente. Vamos a mirar estas instrucciones de este otro mueble que tenían que desarrollar, que tenían que elaborar. Vamos a ver qué aplicación en lo espiritual trae para nosotros. De qué manera Dios, así como les habló en aquella época que construyesen ese mueble, vamos a mirar hoy qué trae el Señor para nosotros. ¿Cuál es la demanda que el Señor está pidiendo de nosotros hoy en día? La mesa de los panes, noten que estaba situada a mano derecha según entraban al lugar santo. Apenas llegaban al lugar santo, a mano derecha, entonces encontraban este mueble. Se trataba de un mueble, dice la Escritura, da las especificaciones, dice que era un mueble hecho de una madera llamada acacia. Pero que además de eso, según lo que nos dice aquí la palabra, debería ser recubierto de oro.
Y las dimensiones, si lo habláramos en centímetros, estamos hablando que era una caja, un mueble de 90 centímetros por 45 y de 70. Era más o menos la dimensión de este mueble. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito. Y bueno, dice aquí que el propósito por el cual ellos tenían que elaborar ese mueble era para colocar sobre el mueble, que sirviese como un soporte para que sobre el mueble estuviesen los 12 panes que eran colocados de una forma periódica. Básicamente lo colocaban todos los días sábados. Todo esto vamos a mirar qué significa, qué trae para nosotros. Noten que al igual que los demás objetos del tabernáculo, tenía también unas varas. Esas varas le colocaban unas argollas en cada esquina para que atravesaran unas varas, y esas varas eran con el propósito de poder ser transportados. Recuerde que ellos vivían en campañas, en tiendas, y tenían que viajar de un lugar a otro. Entonces Dios le colocó esas especificaciones, que aún tuviesen esas argollas para que traspasaran las varas y que en el momento que fuesen a moverse, pues pudiesen cargar con más facilidad cada uno de los muebles. Hasta ahora hemos visto 2 muebles. Este es el segundo mueble que estamos analizando. Cuando el tabernáculo se desmontaba y tenían que mudarse para otros lugares, entonces extendían un paño azul, dicen los historiadores, lo ponían encima de las cucharas, encima de todos los utensilios que estaban ahí, y eso lo encontramos registrados en el libro de Números, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Entonces noten, estamos viendo este segundo mueble del tabernáculo. Ya estuvimos estudiando en la lección anterior ese primer mueble, pero aquí vamos al segundo mueble, que tiene que ver con los panes, la mesa de los panes de la proposición. Hay una secuencia y es importante entender que todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito, que está ahí no por casualidad, que Dios lo dejó escrito siempre para mostrarnos principios. Recuerde que lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que estaba por venir. Ahora nosotros en Cristo Jesús podemos ver con más claridad la revelación y el significado de todo lo que el Señor en su momento les explicó a ellos, y que ellos lo hacían de una manera obediente, pero estaban viviendo bajo la sombra. Nosotros hoy en día tenemos la claridad y el significado en el plano espiritual de lo que trae para nosotros. Primero vimos la semana anterior el arca, que era el que estaba ubicado en el lugar santísimo. Era un lugar específico donde solamente podría estar esa arca. Y esa arca estuvimos estudiando que representaba al Señor Jesucristo. En su momento ellos vieron a ese mueble, pero que nosotros, cuando estudiamos en profundidad la palabra, ahora en el Nuevo Testamento, ahora que tenemos la revelación del Espíritu Santo, entendemos que esto que pasó allá era una representación. Esa arca representa al Señor Jesucristo. Pero avanzando hacia afuera, uno va a encontrar entonces, después de salir del lugar santísimo, si estuviéramos de adentro hacia afuera, una vez salimos, entonces encontramos el lugar santo. Y en ese lugar santo hay dos elementos importantes. Al lado derecho, entonces se encontraba la mesa, que es el que estamos estudiando hoy, la mesa de los panes de la proposición. Y al otro lado, al lado izquierdo, encontramos el candelabro. Bien, entonces vamos a entrar a mirar ese segundo mueble, que es la mesa de los panes. Hecha, ya lo dijimos, en madera de acacia, recubierta de oro, hermosa. Vimos la semana anterior cómo Dios demandaba que lo que se hiciese para él tenía que ser de la mejor calidad, lo más hermoso, y aprendimos una lección espiritual, y es que Dios nos muestra, Dios nos enseña que cuando nosotros demos algo para Dios, que cuando nosotros ofrezcamos algo para Dios, siempre debemos dar lo mejor, lo más excelente, los mejores años de nuestra vida, los mejores talentos, lo mejor que nosotros tengamos para ofrecerle a Dios, tenemos que dárselo a Él. Que a Dios no le tenemos que dar las migajas, a Dios no tenemos que darle lo que sobre, a Dios no tenemos que darle ahí como por darle. No. Siempre ese es un principio que uno encuentra cuando uno estudia y analiza un poco lo que dice la palabra de Dios. Siempre Él da unas instrucciones precisas, como dándonos la enseñanza hoy en día, que lo mejor siempre tiene que ser para Dios. Hecho de madera de acacia y recubierto de oro. Esa madera de acacia era lo mejor.
Y recuerde que dice que en la parte de arriba tiene una cornisa de oro y eran molduras de oro, los anillos también eran de oro, es decir, era algo que era hermoso, que cuando yo lo veía decía, no, esto es ideal, esto es para el Señor y para el Señor tenemos que dar lo mejor. Sobre esa mesa debían ponerse semanalmente 12 panes. 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Porque cada uno de los panes representaba una de las tribus de Israel. Estos panes se conocieron como los panes de la proposición. Y estos panes, cuando uno los mira, entonces, si están ahí los 12 panes, entonces, ¿cuál sería el significado dentro de lo espiritual? Y podemos entonces analizar que el significado de lo espiritual es que esos 12 panes representaban al pueblo de Dios. Porque si estamos hablando de 12 tribus, quiere decir que esos panes representaban el pueblo de Dios. Y la mesa donde estaba, representaba la comunión. Entonces vamos entendiendo en esta noche que lo que el Señor quería era que el pueblo tuviese una excelente comunión con Él. La mejor comunión. Que no era una comunión a medias, intermitente, no, que tuviesen una muy buena comunión. Ustedes recuerdan que el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 es uno de los libros o de los pasajes que nos hablan de una iglesia, cuando el Señor llegó a la iglesia. Este es un pasaje muy conocido que se cita muchas veces. Es el pasaje que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten cómo el Señor siempre, cuando uno mira la escritura, lo vemos en Apocalipsis, terminando la escritura, lo vemos en el libro de Éxodo, siempre el Señor desea tener una buena comunión con nosotros. La pregunta en esta noche para que nos hagamos, mis amados y amadas del Señor, es, honestamente, ¿cuál es la comunión? ¿Qué tipo de comunión tú tienes con Dios? ¿Qué clase de comunión tienes con Dios? A esta altura, tú estás en un tiempo donde puedes analizar y ser sincero delante de Dios y puedes decir en esta noche si realmente tu vida es una vida de comunión con Dios. Si tú puedes decir, si yo siento que tengo una buena relación con Dios, siento que tengo una buena comunión con Dios, estoy en un buen momento con Dios porque estamos conectados con Dios. O al contrario, tendrías que decir, no, honestamente sé que me falta comunión. Honestamente sé que no he dado lo mejor para Dios. Sé que tal vez he permitido el enfriamiento en mi vida, en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Posiblemente tú dices, la verdad, yo me he dejado como absorber de las cosas del mundo, me he dejado distraer y mi tiempo de comunión con Dios no es el mejor. Bueno, precisamente esa es la parte de lo que el Señor nos está hablando hasta acá. Que Dios siempre ha anhelado, Dios siempre ha querido que nosotros como sus hijos tengamos una muy buena comunión, una comunión de calidad con Él. Noten que esto que estamos viendo es como la expresión de la comunión que Dios desea con su pueblo. Es la expresión de la comunión del pueblo de Dios. Y el Señor, cuando les coloca ese mueble, les está diciendo, yo quiero que ustedes tengan una permanente comunión. Y noten cómo los panes, los que tienen alguna idea de cómo se hacen los panes tienen que pasar por un proceso antes de convertirse en tales, antes de convertirse en panes, antes de que sean consumidos. Posiblemente algunos saben el proceso, saben que tiene que ser el trigo que primero tiene que ser molido hasta el punto que se convierte en harina y luego esa harina tiene que ser amasada y una vez es amasada entonces tiene que entrar al horno para poder ser cocida. De otra manera no se podría constituir en pan y no se podría consumir el pan. Entonces noten que el pan tiene un proceso. De la misma manera, escúchenme muy bien, nosotros como hijos de Dios, de la misma manera el pueblo de Dios no es el conjunto simplemente de unos granos. No es simplemente como estar ahí apinados granos. No. El Señor está hablando que no somos simplemente unos individuos, no somos simplemente unas personas, no somos simplemente un grupo que estamos reunidos, sino que la iglesia, el pueblo de Él, debe ser constituido por hombres y mujeres que hayamos sido pasados por un proceso. En tal sentido que nosotros, como hijos de Dios, hayamos muerto al ego.
cuando habla de ser molido, de ser amasados y ser cocidos, son personas que hemos sido procesadas. Personas que hemos entendido que definitivamente, apartados de Dios, nada podemos hacer. Yo creo que a esta altura muchos de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, yo definitivamente, yo ya entiendo que si yo me aparto de Dios no puedo hacer nada. Que las veces que me he intentado apartar de Dios, que las veces que he querido hacer las cosas a mi manera, terminó fracasado, terminó derrotado. Muchos podemos ya haber pasado por ese proceso donde ya vencimos el egoísmo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia y dijimos no. Nosotros tenemos que bajarle a eso. Nosotros no podemos pretender hacer las cosas a la manera que nosotros queremos, sino que nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo de Dios. Muchos hemos tenido que pasar por pruebas difíciles. De repente hay alguien que en esta noche esté pasando por alguna prueba difícil. Y quiero decirte, amado y amada del Señor, que Dios permite esas pruebas precisamente para ser molidos hasta convertirnos en polvo. Hasta que nosotros digamos, Señor, perdónanos porque nosotros estábamos dependiendo de otras personas. Perdóname porque yo dependía de mi empresa. Perdóname porque yo dependía de mis talentos. Perdóname porque yo dependía de mi título. Perdóname porque yo dependía de mi dinero. Pero cuando ya he pasado por esa prueba y tú has permitido que yo pierda muchas de esas cosas, entonces a esta altura de mi vida yo he entendido que yo solamente dependo de ti. Señor, perdóname porque durante mucho tiempo yo quise dejarte como a un lado, como tenerte a medias, pero ahora yo entiendo que necesito tener una excelente comunión contigo. Después de que nosotros hemos pasado por todo ese proceso, por todo ese trillo, entonces entendemos y luego nos unimos con otro grupo de personas que han pasado por lo mismo y entonces ya nosotros no estamos detrás de una causa individual, de una causa personal, sino que vamos todos en el mismo sentir de decir, ahora somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos para vivir de egoísmo, nosotros no estamos para estar compitiendo el uno con el otro, a ver quién tiene más dones, más talentos, a ver a quién usa Dios más, no, sino que entendemos que cada uno de nosotros somos una parte importante, somos miembros dentro del cuerpo y que si nosotros cada uno hacemos lo que nos corresponde hacer, funcionamos como miembros del cuerpo, entonces todos en conjunto como cuerpo de Cristo podemos sacar la obra de Dios adelante. Entendemos que la cabeza no es una persona, que la cabeza es Cristo Jesús y que nosotros tenemos que aprender a depender de la cabeza y que cuando entendemos nosotros que Dios nos ha dado un talento, que Dios nos ha dado un ministerio, que Dios nos ha colocado para hacer algo dentro del cuerpo, para aportar, para participar dentro del cuerpo de Cristo, entonces cada uno hacemos lo que nos corresponde y en ese sentido entonces vemos cómo el desarrollo de la obra de Dios se va dando en esta tierra. Entonces ahí no estamos hablando de que somos trigo, somos granos individuales, sino que todos somos un cuerpo. Y entonces entendemos que nosotros lo que tenemos que hacer es estar unidos como familia de Dios, dependiendo del Señor y estar en comunión los unos con los otros. Por eso, noten que estamos hablando de ese proceso del pan y entonces el trigo tiene que ser molido, tiene que ser amasado, pero también tiene que pasar por el fuego, por el horno. Y eso duele. Esto duele. Seguramente muchos hemos tenido que pasar por ese horno. Y eso es un proceso que es importante. Es un proceso donde nosotros hemos aprendido a someternos. ¿A someternos a qué? A esas altas temperaturas donde, así como le pasó al apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y ya no es ese Pablo orgulloso, ese Pablo autosuficiente, prepotente, sino que dice que ahora él es débil y que en medio de su debilidad entonces Dios se fortalece. Que cuando él es débil, entonces Dios hace relucir su poder. Ese es el proceso y ese es el grupo de personas que Dios está formando. Y de eso está hablando en esta noche el Señor. Para que nosotros podamos aprender a saber en qué condiciones estamos. Y que si tú dices a esta altura, yo ya todo eso lo pasé. Yo ya morí a mi orgullo, yo ya morí a mi altivez, yo ya no soy egoísta, yo ya no soy presumido, yo simplemente dependo de Dios, yo soy un mendigo espiritual.
Entonces, en ese sentido, ya cuando ha sido procesado, cuando hemos sido procesados, entonces estamos en la condición, entre comillas, para ser comidos, para ser utilizados, para ser un instrumento de honra para el Señor. Esto es bien importante. Posiblemente muchos dicen, yo quiero que Dios me use, yo quiero que haga tal cosa, pero Dios dice, no, tú necesitas todavía pasar por el horno de fuego. Tú necesitas todavía ser amasado, todavía necesitas ser triturado, todavía necesitas ser molido, todavía necesitas ser cocido, porque todavía estás muy crudo. Todavía tienes muchas cosas que no me gustan. Entonces Dios lo pasa a uno por esos procesos. Así como dice el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. ¿Cómo podría el Hijo de Dios comer pan crudo o una torta que no sea volteada? Por eso es que algunos dicen, ay, pero es que salgo de una y luego en otra y Dios me está procesando, y tal vez algunos dicen, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy? Entonces Dios seguramente nos está hablando en esta noche diciendo, yo tengo que voltearte por un lado y otro porque es que yo quiero que tú estés a punto. Yo quiero que tú estés bien. Porque es que hay cosas que tal vez tú has avanzado, pero hay otras donde tú estás crudo. Y por eso tengo que darte la vuelta. Y por eso tengo que pasarte por un lado y otro, porque yo quiero dejarte perfecto. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Eso es lo que Dios hace. Obviamente esa perfección nunca la vamos a tener en esta tierra. Pero cada vez que pasamos por ese proceso, entre otras, que duele. El domingo estuvimos tocando parte del tema, ¿por qué sufre el cristiano? ¿Por qué como cristianos sufrimos? Y una de las partes es eso, que Dios nos permite pasar por esos momentos de sufrimiento, momentos de dolor, porque Dios está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Y eso duele. Entonces, eso es lo que está hablando hoy la palabra, que nosotros necesitamos estar pasados por eso. Y en la mesa del Señor, que es lo que estamos hoy entendiendo, que es el lugar de comunión con Dios, hay panes que están ya listos y están amasados y panes que están ya preparados. Pero también puede haber panes que están en la mesa, pero que aún necesitan ser procesados. Hay 4 cosas que caracterizaban la vida de la iglesia. La iglesia allá en Jerusalén recién comenzó a extenderse la iglesia del Señor. 4 cosas que eran importantes en el tiempo de los apóstoles y que quedaron registradas en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones. 4 cosas que eran importantes, que eran características sine qua non de esa iglesia primitiva. Características que nosotros también como pueblo de Dios tenemos que ir adoptando, tenemos que ir teniendo. Esas 4 cosas guardan como una estrecha relación, si uno lo mira, esto que es Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, con la sombra que estamos leyendo del libro de Éxodo. Noten que lo primero que el Señor nos habló la semana anterior tiene que ver con el arca. Pero esta primer parte que dice aquí dice la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era el arca? Y en las 2 llegamos a la misma conclusión, y es que tanto el arca como la doctrina de los apóstoles es Cristo Jesús. Entonces noten que el primer paso que el Señor le está diciendo como característica de esta iglesia era una iglesia que estaba centrada en Cristo Jesús. Una iglesia cristocéntrica. Una iglesia que dependía de Cristo Jesús. Una iglesia que entendía que lo más importante y lo más necesario en la vida era tener una comunión con Cristo Jesús. Es lo primero. Pero sigue diciendo la segunda cosa, dice la comunión unos con otros. Noten que hay una relación porque estamos hablando hoy de la mesa de los panes que tiene que ver con la comunión. Y aquí también en Hechos de los Apóstoles nos habla que el segundo paso es la comunión de unos con otros, que es precisamente lo que estamos tocando hoy, que es la mesa de los panes de propiciación. Entonces nosotros, escúcheme por favor, amada iglesia, nosotros siempre tenemos que tener algo para ofrecerle al Señor. Algo. Que nosotros siempre estemos delante del Señor diciéndole: Padre, aquí estamos para entregar nuestra vida. Aquí estamos, Señor, para que tú nos uses.
Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Nosotros no podemos simplemente decir somos parte de una iglesia, de una congregación, pero no tener nada para darle a Dios. Qué bueno que nosotros cada día podamos morir a nosotros y vivir cada día más para Cristo. Qué bueno que nosotros le digamos, Señor, hoy te entrego estas áreas que eran difíciles en mi vida, pero yo hoy renuncio a esto, Señor. Ya no quiero tener más esta actitud, ya no quiero tener ese carácter, Señor, tan feo. Yo quiero tener un cambio en mi vida. Yo quiero presentarme delante de ti, Señor, como un instrumento de honra para que tú me puedas usar. Así como nosotros comemos de ese pan vivo que es el Señor Jesucristo, que dice la Escritura, aquel que descendió de los cielos, y que nosotros todos los días, como en esta noche, nos alimentamos de la palabra de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo dijo, no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que está en la boca de Dios. Y una de las necesidades más sentidas que nosotros debemos tener como cristianos es todos los días desear alimentarnos de Cristo Jesús, desear alimentarnos de la palabra de Dios. Así como nosotros anhelamos y deseamos. ¿Cuántos anhelan eso en su vida? ¿Cuántos pueden levantar su manito en esta hora? ¿Cuántos pueden decir yo anhelo todos los días crecer espiritualmente, recibir palabra de Dios? Yo todos los días anhelo tener un crecimiento espiritual, que cuando yo recueste mi cabeza para dormir, yo pueda decir hoy aprendí esto, hoy en esta área crecí hoy. Que todos los días nosotros anhelemos. Entonces, así como nosotros anhelamos, escúchenme, aprender de Cristo, ¿ustedes no creen que también el Señor Jesucristo anhela que nosotros le demos algo también? Que cuando el Señor nos vea diga que bueno, mi hijo, mi hija ha mejorado en esta área. Mi hijo, mi hija ha aprendido a depender más de mí. Mi hijo, mi hija ha tenido más comunión conmigo. Está intensificando los tiempos a solas conmigo. Que nosotros verdaderamente cuando nos presentemos delante del Señor, nos presentemos de esa manera, amasados. Y esa palabra amasar tiene que ver con haber perdido nuestra individualidad, nuestro egoísmo. Ya no somos nosotros, mis amados. Ya no eres tú, ya no soy yo. Ya nosotros debemos pensar en función de la labor que hemos cumplido en esta tierra. Que nosotros dejemos nuestra huella aquí marcada, que nosotros podamos sembrar en nuestra familia, en nuestros amigos, que nosotros podamos decir, Señor, ya no estoy yo detrás de mis sueños, de mis ilusiones, voy a lograr, voy a hacer, voy a tener, sino que ahora estamos en función de cumplir nuestra labor espiritual en esta tierra. Que cuando nos presentemos delante del Señor, nos presentemos bien horneados, es decir, que cuando Dios nos vea diga, wow, verdaderamente ellos se han despojado de tantas cosas. Son personas diferentes, son personas cambiadas. Que así como yo anhelo recibir de Cristo todos los días, también yo tenga que ofrecerle al Señor. Que nosotros podamos decirle, Señor, queremos tener esos tiempos de comunión, donde tú nos das y nosotros también te damos, donde recibimos palabra, escúchame esto por favor, donde recibimos palabra, pero no se queda simplemente acumulada en nosotros, sino que esa palabra ocasiona un efecto en nuestra vida y nos cambia. Qué lindo que Dios pueda ver en nosotros eso, que estamos aquí para recibir una palabra, para recibir una instrucción, y que no solamente estás aquí, estás conectado por estar conectado, sino que tú dices, yo quiero comenzar a cambiar en mi vida. Ciertamente sí, hay cosas en mí que necesito mejorar, y que cada palabra que Dios nos dé transforme nuestra vida, nos cambie. Esto nos está mostrando algo interesante, y es que nada de lo viejo debe quedarse en nosotros. Creo que este es un tiempo hermoso. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que decir, sí, voy a despojarme de todo eso viejo que está en mi vida, que he venido acumulando, que he venido guardando, que llevo años con eso sin soltar. Creo que este es el tiempo de soltar. Creo que este es el tiempo de decirle, Señor, perdóname porque llevo mucho tiempo con esta forma de ser que yo sé que no es agradable, porque sigo siendo una persona malgeniada, sigo siendo un gritón, sigo siendo un enojón, sigo siendo un gruñón todavía. Algunos tendrán que decir, Señor, perdóname porque sigo diciendo malas palabras, perdóname porque sigo diciendo mentiras, perdóname porque sigo teniendo malos hábitos. Y yo creo, amados del Señor y amadas, que ese es el tiempo para que le digamos, Señor,
yo quiero todo eso meterlo como al horno. Ya no quiero tener nada más de eso. Yo quiero tener una vida agradable para el Señor. Yo quiero tener una vida donde el Señor, al verme, pueda tener contentamiento. Que el Señor se pueda agradar de nuestras vidas. Que con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, le podamos sacar una sonrisa a Jesús y que Él diga, wow, valió la pena ese precio tan alto que pagué en la cruz del Calvario. Valió la pena el sacrificio. Valió la pena porque ellos han entendido y ahora son personas transformadas. Personas que han sido procesadas, que han pasado por el horno y que están listas para ser usadas. Pregúntate en esta noche para ir terminando. ¿Podemos ofrecerle una buena comunión, una mesa limpia para el Señor? ¿Será que el Señor, si se sienta a cenar con nosotros, será que es agradable ante Dios? ¿Será que nosotros le podemos decir, Señor, aquí estoy, traigo la mejor harina, quiero que nos sentemos aquí en la mesa, Señor, y podamos disfrutar esta cena, esta comunión contigo, Señor? ¿Será que tú puedes en esta noche decirle, Señor, yo quiero traer lo mejor para ti? Yo quiero, Señor, a partir de este momento, no importa, quiero decirte algo, no importa si no lo hicimos antes, pero que a partir de esta palabra, a partir de esta enseñanza, nosotros nos propongamos tener un tiempo hermoso con Jesús. Imaginemos de algo que es, por citar un ejemplo, que Jesús dijese, yo quiero llegar esta noche a tu casa, quiero cenar contigo. Seguramente que muchos de los que estamos aquí sacaríamos la mejor vajilla, colocaríamos el mejor mantel, organizaríamos bien la casa, barreríamos y pondríamos la casa bien hermosa, oliendo a rico, algo bien lindo, porque es que viene el Señor a cenar con nosotros. Y entonces queremos que Él se lleve la mejor impresión. Muchos de los que estamos aquí daríamos lo mejor y buscaríamos la mejor receta, la mejor cena, porque el Señor viene a cenar con nosotros y queremos que Él se sienta bien. Bueno, pues imaginémonos que el Señor todos los días quiere estar con nosotros. Y de hecho así es. El Señor está hablando que Él quiere tener comunión con nosotros y lo vamos a estar mirando ahorita. ¿Qué es ese tipo de comunión? ¿Cada cuánto comunión con nosotros? Que nosotros estemos lo mejor preparados, que siempre estemos listos, que siempre estemos dispuestos. Así como dice la palabra en 1 Juan capítulo 1 versículo 7, si nosotros andamos en luz, como Él es luz, entonces debemos tener comunión unos con otros. ¿Cómo está tu vida? Cuando Dios te mira en esta noche, cuando Dios mira mi vida en esta noche, ¿será que Él puede decir, wow, mi hijo tiene un corazón limpio, un corazón sano, no hay resentimiento, no hay amargura, no hay rencor? Tiene un corazón limpio, un corazón sin ningún doblez, un corazón transparente. Como el Señor Jesucristo cuando lo increpaban decía, es que el pecado está dentro del hombre. ¿Será que el Señor puede hoy decir, no solamente ellos están procurando estar bien conmigo, sino que también están procurando estar bien con los demás? Porque eso es lo que nos dice Juan, que si nosotros andamos en luz, tenemos que andar en luz como Él andó. Y una de las características de andar en luz es que tenemos comunión los unos con los otros. Ese pan de la proposición que está hablando acá, quiere decir, esa palabra proposición quiere decir presencia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, yo quiero que mi presencia esté con ustedes por donde vayan. Que la gente cuando los vea pueda sentir que nosotros caminamos en la presencia de Jesús. Que la gente diga, wow, mire esos rostros cómo brillan. Se nota que estuvieron en la presencia de Dios. Se nota que tienen comunión con Dios. Y en eso tenemos que trabajar. En eso tenemos que caminar, mis amados. En que la gente pueda ver en nosotros que verdaderamente tenemos comunión con Dios, y no porque lo digamos, sino porque nuestro rostro cambia, nuestra vida cambia, nuestro corazón cambia, y que la gente note que verdaderamente nosotros hemos estado en la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo referencia cuando habla de la señal que el pueblo de Dios tiene presencia, tiene comunión con Él. Es mostrando, este mueble es una señal para que la gente vea que tenemos tiempo de comunión, que la presencia mía está con ustedes.
Ahora noten que ese pan que utilizaban era un pan que no contenía levadura y que tenía, si ustedes miran las características según lo que leímos, tenía una porción de incienso que le colocaban encima, y obviamente esto desprendía un olor agradable. La gente dice, wow, qué olor tan agradable. Estas son lecciones para nosotros también, porque Dios anhela que nosotros tengamos unas vidas sin levadura. La palabra levadura quiere decir pecado, contaminación. Y Dios quiere que como hijos de Él, como personas que nos llamamos cristianos, seamos personas sin ningún tipo de leudo, personas sin levadura, personas que tengamos un incienso que donde vayamos la gente diga, wow, huelen a Jesucristo. Son personas diferentes. En otras palabras, que nosotros como cristianos seamos íntegros, sin ningún tipo de mezcla, sin nada de leudado, amado. Yo creo que este es el tiempo. Tristemente, hoy en día hay un cristianismo muy leudado. Hoy en día hay muchas personas que asisten a las iglesias y que aparentemente son muy espirituales, pero sus corazones están leudados, sus vidas están leudadas. Personas con duplicidad, mostrando una fachada, pero sus corazones todavía sin ser procesados, sin haber sido pasados por el horno. Que no aparentemos, que no parezcamos, sino que seamos cristianos auténticos, íntegros, con olor grato, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta que le escribió a los Corintios en el capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios, escuchen lo que dice la palabra, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Qué lindo, mis amados, que nosotros nos propongamos ser ese olor grato para los demás. Que tú y yo, al escuchar una palabra esta, podamos decir, Señor, sí, hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas. Hay cosas en mi vida donde yo tengo que demostrar que verdaderamente estoy caminando en la presencia de Dios. Y no solamente, escúcheme que es importante esta parte final, este detalle final que está acá. No solamente era algo que era permanente, sino que eran cosas que en ocasiones necesitaban. Noten que los panes los cambiaban todos los sábados. Esto es una enseñanza bonita acá, porque es una enseñanza donde Dios nos está mostrando que nosotros debemos ser transformados, que nosotros debemos ser cambiados, que no podemos seguir siendo añejos, que no podemos seguir siendo endurecidos en nuestro corazón, en aquellas cosas que no hemos tomado decisiones serias en nuestra vida, sino que tenemos que ser renovados, que la palabra nos renueve, que sea un cambio continuo, permanente, que nosotros podamos ser renovados constantemente, que tú y yo recibimos palabra y vamos cambiando, recibimos palabra y vamos cambiando. El Señor va haciendo cambios en nuestra vida, pero se tiene que notar, como al principio, y no sé si ustedes recuerdan eso, cuando teníamos hambre y sed de la palabra de Dios, y entonces queríamos escuchar la palabra de Dios, aprendíamos la palabra de Dios y hacíamos cambios en nuestra vida. Pero llega el tiempo y ya nos endurecemos y ya la palabra entra por acá y sale por allá y ya como que no hay cambios en nuestra vida. A eso nos invita el Señor en esta noche, a que nosotros podamos tener esos cambios, a que seamos renovados constantemente, que así como el pan se cambiaba todos los sábados, así nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios debiésemos ser cambiados. Que nosotros podamos verdaderamente recibir todos los días, como dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 48, Jesús hablando diciendo, yo soy el pan de vida. Y noten que además de eso, además del pan había vino, y ese vino representa el gozo, representa la alegría, representa llevar una vida cristiana alegre, feliz, sin que sean cargas ni que sean imposiciones, no, sino que tú y yo tengamos ese gozo, esa alegría de vivir para Cristo, que no nos avergoncemos de decir que somos cristianos, que le hablemos al uno, al otro, que prediquemos la palabra del Señor, que vivamos una vida feliz porque sabemos que con Cristo estamos completos, que con Cristo tenemos todo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él nos ofrece eternidad, que Él nos ofrece todo, que la mejor vida que un ser humano puede experimentar en esta tierra es la vida cristiana. Quitemos toda amargura, quitemos toda carga, quitemos toda pesadez de la vida cristiana y aprendamos a vivir una vida con gozo. Que así como el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra y se dio
por nosotros y lo dio con alegría, con gozo, porque sabía que venía una bendición grande. Asimismo, mis amados y amadas del Señor, nosotros le sirvamos a Dios con mucho gozo, con mucha alegría. Que cuando el Señor vea esa mesa servida, esa mesa de los panes, pueda decir, wow, verdaderamente ellos han entendido el Evangelio. Verdaderamente ellos gustan de estar conmigo. Verdaderamente hay una comunión, tiempo hermoso, tiempo lindo, tiempo donde la gente diga, wow, ellos son diferentes, ellos andan felices, ellos tienen paz en su corazón, ellos no se amargan por nada, ellos no se entristecen por nada si vengan dificultades, pruebas, porque en el gozo, digamos, en la prueba nos gozamos, como dice la Escritura. ¿Por qué? Nos gozamos porque sabemos que eso que estamos pasando es temporal, porque pronto vendrá la respuesta de parte de Dios, porque pronto el Señor nos va a ayudar, porque pronto el Señor nos va a sacar de ese momento. Entonces vivimos con gozo porque sabemos que eso que estamos pasando, si es difícil, si es complicado, si es una crisis, sabemos que es momentánea porque el Señor nos ofrece que con Él tendremos la victoria. Entonces vivimos gozosos. A eso hace referencia el vino, el gozo en la vida cristiana. ¿Y qué puede ser la presión? ¿Qué pueden ser los problemas que vivamos en esta tierra frente a todas las bendiciones y toda la eternidad que el Señor le ofrece a sus hijos? Entonces, de manera pues, mis amados y amadas, que estamos llamados para verdaderamente ser esos panes, que verdaderamente nosotros podamos tener esa comunión con Dios, que verdaderamente podamos tener ese gozo, que verdaderamente nosotros tengamos algo para darle al Señor. Estamos llamados a dejar todo lo viejo, a ser renovados y a decir a partir de ahora, Señor, quiero comenzar un nuevo tiempo contigo. Quiero volverme a conectar en las cosas espirituales. Quiero volverme a enchufar en los tiempos de oración, en los tiempos de intimidad contigo. Quiero volver a tener ese tiempo hermoso contigo. A eso, mis amados, hace referencia cuando el Señor nos habla hoy de la mesa de los panes. Espero que esta lección haya servido para que tú puedas tomar nuevas fuerzas, para que tú puedas decir, Señor, sí, voy a renovar, voy a comenzar de nuevo, voy a comenzar un nuevo tiempo contigo, Señor. Quiero quitar mi vida de religiosidad, mi vida de pasividad y quiero comenzar a tener un tiempo hermoso contigo. Vamos a orar al Señor en esta noche. Vamos a decirle, Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das hoy de escuchar tu palabra. Gracias por esta reflexión que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos gozo, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Cada uno de nosotros, Señor, hemos recibido la porción que nos corresponde. Cada uno de nosotros sabemos en qué área necesitamos ser cambiados, en qué área necesitamos ser amasados todavía, en qué áreas tenemos que meterlas en el horno, Señor, de fuego para ser quemadas, Dios amado. Pero queremos presentarnos bien delante de ti. Queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de las personas que están escuchando este mensaje, Dios, que lo han escuchado. Gracias por ello, Señor, y que tu Espíritu Santo siga añadiendo sabiduría a cada corazón, a cada vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias por esta noche? Gracias, Señor, por tu palabra. Amados y amadas del Señor, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te guarde, que el Señor te bendiga, que Dios sea añadiendo a esta palabra y que cada uno de nosotros no nos quedemos simplemente con la tranquilidad de que escuchamos una palabra. No, es necesario que nosotros revisemos nuestra vida y que en aquellas áreas donde necesitamos ser cambiados, transformados, tomemos decisiones serias. Un abrazo para todos mis amados, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que tengan la mejor de las noches. Bendiciones a todos mis amados, cuídense mucho, que Dios los bendiga grandemente.